Perdimos más que la guerra contra el terrorismo. Son las potencias en decadencia las que recurren a la tortura porque alimenta su ilusión de superioridad, dominio y control. Al torturar nos engañamos a nosotros mismos. Por supuesto que podríamos construir una sociedad democrática que disponga de métodos efectivos para combatir el terrorismo. El hecho de que no lo hagamos es más bien una expresión de nuestros propios temores y preocupaciones. Los denominados métodos interrogatorios reforzados por parte de las autoridades estadounidenses fueron diseñados básicamente para quebrar la mente del ser humano y con ello también su cuerpo, porque ambos están estrechamente relacionados, aunque no dejan huellas físicas. La tortura no solo es una práctica extremadamente destructiva para quienes la sufren, sino también para la sociedad, que se convierte en una sociedad cruel. No es tanto que hayamos perdido la guerra contra la tortura, sino que hemos ganado la guerra contra la democracia. Con este fin, la población fue aterrorizada durante décadas. Todos los estadounidenses crecieron con el temor a un fantasma. Primero fue el comunismo, después el terrorismo. We are obviously engaged in many facets of what is generally called the Cold War, which the communist policies forced upon us. But at no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Ya al comienzo de la Guerra Fría, a fines de la década de 1940, existía el temor de que los soviéticos hubiesen logrado descifrar el código de la conciencia humana y supiesen cómo presionar la psique de una persona para quebrarla. Así fue como se iniciaron las actividades que finalmente llevaron a la doctrina de la CIA sobre la tortura psicológica. En ese entonces había temor al lavado de cerebro. Los procesos judiciales amañados en Europa del Este, en Hungría y Polonia, causaron gran preocupación en Occidente. Los acusados parecían admitir delitos que no habían cometido. El juicio contra el cardenal József Mindszenty en Hungría fue particularmente importante. El obispo Mindszenty era famoso en el periodo de posguerra por haberse resistido a los nazis durante la ocupación de Hungría. Después de la guerra se convirtió entonces en cardenal y primado de Hungría. Los soviéticos lo arrestaron y lo encerraron, y finalmente firmó confesiones de culpabilidad bajo coacción. Con esos documentos fue juzgado. Al parecer se había declarado culpable de todos los cargos. Esto asustó a Washington. Si incluso un cardenal conocido por su valiente resistencia a los nazis podía ser sometido, entonces los soviéticos evidentemente disponían de métodos especiales. En 1950, la CIA inició un proyecto de lavado de cerebro para el que se dispuso un presupuesto de $1.000 millones. Británicos, canadienses y estadounidenses comenzaron a trabajar juntos al más alto nivel. Investigadores del comportamiento de estos tres países querían descifrar el código de la conciencia humana.
Los doctores Lawrence Hinkle y Harold Wolf eran médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Cornell de Nueva York. Tenían acceso a información clasificada sobre refugiados que habían sido torturados en la Unión Soviética. Wolf era un neurólogo de renombre, amigo de Allen Dulles, el director de la CIA. Con su fundación Human Ecology Fund, Wolf le ofreció a la CIA una fachada detrás de la cual llevar a cabo investigaciones sobre el lavado de cerebro. Descubrieron uno de los métodos básicos de la doctrina de la CIA sobre la tortura psicológica, el dolor autoinfligido. Si se obliga a una persona a permanecer en una determinada posición, especialmente cuando están sometidos a tensión los ligamentos, los músculos, los huesos o las articulaciones, el dolor rápidamente se vuelve absolutamente insoportable. Y sin embargo, nadie le está tocando ni un pelo, por lo que se torturan a sí mismos. Ese fue uno de los métodos. El otro fue descubierto como parte de la investigación biomédica del Dr. Hebb, que era el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad McGill de Canadá. Students volunteered to participate in this study of human behavior under extreme and prolonged monotony. Their hands and arms were softly covered to muffle the sense of touch. All harsh lights subdued by a mask, comfortable beds, quiet. And yet it was impossible for most of these students to take it for more than 24 or 48 hours. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It's a horrible experience, getting worse and worse. Some of our subjects talked about cruelty. What they said was that the degree of boredom became intolerable and was, one subject said, as bad as anything that Hitler had ever done to any of his victims. La investigación médica muestra que es el contacto humano lo que nos vuelve humanos. Aporta una sensación de normalidad a nuestra vida. Si se nos aísla de todo contacto humano y se nos coloca en un estado de privación sensorial, esto tiene rápidamente graves efectos en nuestro estado mental. Posteriormente, Hebb se convirtió en asesor contratado por la CIA. Básicamente es el padre intelectual de la tortura psicológica moderna. Wolf financió a otro investigador de la Universidad McGill, el Dr. Ewen Cameron. Lo que éste llevó a cabo en el Allen Memorial Institute fue casi monstruoso. Fui allí para someterme a psicoterapia. En aquella época no paraba de llorar y estaba desesperada. No sabía lo que me esperaba cuando llegué a la unidad psiquiátrica. ¿Conoce a este hombre? Es Ewen Cameron. Sí, lo conocí. Todos le temían. Le teníamos miedo. Nadie quería llamar su atención, porque siempre que trataba a un paciente, se escuchaban gritos. El profesor Ewen Cameron era un psiquiatra muy conocido. Era el presidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Era un experto en su campo. Al mismo tiempo parecía dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Un médico que no conocía límites y que trabajaba en una ciudad cercana con muchos pacientes y sujetos de prueba, por supuesto que era de particular interés para la CIA. Los pacientes acudían con problemas psicológicos y emocionales comunes.
Firmaban unas declaraciones de exención de responsabilidades y entonces eran sometidos a tratamientos extraños, privación sensorial extrema y aislamiento hasta por un mes. Particularmente popular era una especie de casco de fútbol americano con una grabadora incorporada que reproducía frases como «Mi madre me odia», hasta 500,000 veces en un bucle sin fin. Cameron investigó los efectos de las drogas, la privación sensorial, así como los ataques psicológicos y emocionales sobre el cerebro. ¿Pero para qué? Eran todas tonterías.